It gives me great pleasure to declare open the 29th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. El 11 de noviembre se inauguró en Bakú, Azerbaiyán, la Cumbre Mundial del Clima, la COP29, que se encuentra ya en su recta final. La crecida de los gobiernos populistas en todo el mundo, la vuelta de Trump a Estados Unidos y una Unión Europea que financia gran parte de la lucha contra el cambio climático dificultan unas negociaciones en las que se debe acordar un nuevo plan de financiación. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, COP29. ¿Quién paga la lucha contra el cambio climático? Para hablar de todo esto he llamado a mi compañero de la sección de Medio Ambiente del País, Manuel Planelles, que durante toda la semana ha estado cubriendo esta cumbre del clima. Hola, Manuel. Hola, buenos días. Oigo ese ruido allí en Bakú, en Azerbaiyán. Cuéntame qué es lo que estás viendo. Pues mira, ahora mismo estoy en la zona en la que están los plenarios, que es donde se reúnen los delegados de los distintos países para aprobar los textos que salen o que tienen que salir de esta cumbre, y rodeando estos plenarios hay un montón de salas de reuniones y sofás. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo y lo que ocurre normalmente en las fases finales de la cumbre, como está pasando ahora? Y es que los negociadores de los distintos países, también los observadores, los analistas, están escudriñando los últimos textos que ha soltado la presidencia sobre los acuerdos que tienen que salir de aquí, de Bakú. Uh-huh. La presidencia está en manos de Azerbaiyán, que es el país anfitrión de la cumbre. Manuel, para entrar en materia, nos has contado ese ambiente. Dinos ahora, resúmeme, ¿qué es la COP29 y por qué es tan importante? La COP29 es la conferencia anual, la número 29 llevamos ya, del Acuerdo Marco sobre Cambio Climático que allá por 1992 firmaron los 200 países que hay en el mundo. Entonces, ese acuerdo, lo que se decía, el cambio climático, ya se decía que el cambio climático estaba provocado por el hombre, sí, por los gases de efecto invernadero que genera y que había que recortarlos. Durante estas 3 décadas lo que se ha ido es ir avanzando, se ha ido formando todo un cuerpo de tratados internacionales en los que se persigue ese fin. Y el último tratado que tenemos, que es el que está en vigor, es el Acuerdo de París, ¿vale? Pero ese acuerdo es como el marco general, luego se tiene que ir desarrollando. En esta cumbre es también de desarrollo de ese Acuerdo de París, y lo que básicamente se tiene que decidir aquí, lo más importante, es la financiación climática. ¿Y qué es la financiación climática? El dinero que tienen que movilizar, que tienen que poner sobre la mesa los países desarrollados principalmente, para que los países en desarrollo puedan, primero, luchar contra esas emisiones de gases de efecto invernadero, transformando sus sistemas energéticos, y segundo, protegerse de los efectos de un cambio climático que estos países en desarrollo no han provocado o son los menos culpables del problema. ¿Y qué particularidades está teniendo esta cumbre? Porque sabemos que cada una se caracteriza por algo. Sí, en todas hay algo significativo, y en esta una de las características principales es que está presidida por esto que llamamos petroestados, es decir, por Azerbaiyán, que es un país cuya economía, cuyas exportaciones están en gran medida marcadas por el petróleo que tiene. Eso, claro, enrarece todo el ambiente normalmente de las cumbres, pero no significa que la lleve al fracaso. El año anterior fue en Dubái, que es otro estado muy vinculado a los combustibles fósiles, y no salió un acuerdo poco ambicioso. Sí. ¿Cuál es otra de las cosas que caracteriza a esta cumbre? El contexto internacional en el que estamos, en el que el avance de los populismos de derechas está haciendo que haya retrocesos o intentos de retrocesos en la lucha climática. Un ejemplo es Argentina. Argentina había venido su equipo de negociación aquí a la cumbre, pero el presidente Milei
les ha ordenado volver a casa, retirarse de las negociaciones. Esa sería la cara más negativa. La cara más positiva sería la del Reino Unido, que con el cambio que ha habido en el gobierno este año, que han vuelto los laboristas, está intentando recuperar el liderazgo climático y ha presentado un nuevo plan de recorte de emisiones más ambicioso. Esas son dos posturas casi antagónicas, están dando un poco el clima, nunca mejor dicho, de una cumbre como esta. Vamos a escuchar un momento a Antonio Guterres. Climate finance is not charity, it's an investment. Climate action is not optional, it's an imperative. Both are indispensable to a livable world for all humanity and a prosperous future for every nation on earth. Escuchábamos aquí al secretario general de las Naciones Unidas hace unos días que decía que la financiación climática no es una cuestión de caridad, sino que es una inversión y que tomar medidas no es una opción, sino una obligación. Justamente me estabas hablando tú al inicio de esta entrevista, Manuel, del tema de la financiación, que va a ser capital. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién va a pagar esto? Claro, esa es una pregunta fundamental. ¿Quién paga y cuánto paga? Y todavía no se sabe. Y se supone que hoy viernes tiene que terminar la cumbre, pero seguramente se va a alargar. ¿Quién debe pagar? Pues hasta ahora quien ha puesto sobre la mesa el dinero son los países desarrollados, fundamentalmente. ¿Qué ocurre? Que eso es un mandato que se hereda desde 1992, desde el Convenio Marco de Naciones Unidas, donde se dividía el mundo en países desarrollados, que era el occidente clásico, Europa, Canadá, Estados Unidos y el resto. En estos 30 años ha cambiado la situación porque China no se le puede considerar un país en desarrollo, pero China se queda fuera de esta financiación climática y desde los países occidentales se intenta que también contribuyen. Ya. ¿Y quién está poniendo fundamentalmente el dinero? Pues el principal financiador es la Unión Europea, que más o menos ha puesto un tercio hasta ahora. Le sigue algo más rezagado Estados Unidos y luego hay una gran cantidad de países que tienen aportaciones. Y la pregunta es ¿quién? Pero la pregunta también es ¿cuánto? Y seguimos sin saber cuánto. Hasta ahora el objetivo que había de financiación era que los países desarrollados iban a movilizar 100.000 millones de dólares anualmente. Eso se cumplió en 2022. Pero ahora, a partir de 2025, había que aumentar esa cantidad. Los países en desarrollo piden que esa cantidad se aumente al menos hasta 1,3 billones de dólares. ¿Y qué dicen los países desarrollados? No dan cantidad. La estrategia negociadora hasta ahora es no dar ninguna cantidad, porque ellos están diciendo, antes de poner un dinero sobre la mesa, una cantidad, queremos saber quién va a poner ese dinero. ¿Otra vez lo tenemos que hacer solo los países desarrollados? ¿Solo será con ayuda? ¿Solo será con créditos que demos nosotros? ¿O otros van a contribuir? Entonces, si entiendo bien, el objetivo actual es superar esos 100.000 millones de dólares anuales, pero dime, Manuel, ¿hay alguna propuesta encima de la mesa para mejorar esa financiación? Claro, ese es el objetivo, superarlo. Lo que no sabemos es la cantidad todavía, que es el gran titular que tiene que salir de esta cumbre, si es que hay acuerdo. ¿Por cuánto se multiplica esa cantidad de los 100.000 millones de dólares que se han puesto ahora? Y sobre todo, ¿cómo se va a poner sobre la mesa? Hay debates interesantísimos sobre si debe haber algún tipo de impuesto a los combustibles fósiles, que son los principales culpables de este problema, sobre qué países tienen que contribuir, sobre qué papel tienen que jugar los bancos de cooperación. Hay muchísimos campos abiertos sobre estas finanzas climáticas. Uno de los temas que se escuchaba estos días es también el temor de que Estados Unidos, después de la victoria de Donald Trump, se retirara de los acuerdos de París. ¿Cómo se está viviendo esta situación allí en Azerbaiyán? Pues sí, es como el gran fantasma que recorre toda la cumbre del clima, Trump, porque ya sabemos lo que hizo en su anterior mandato, que fue simplemente retirar a su país de este acuerdo de París y de todo lo que significase o oliese a multilateralismo, y se teme que pueda ocurrir lo mismo. La cumbre se está celebrando en Bakú, pero se ha estado muy pendiente de 11.000 kilómetros de distancia de Río de Janeiro, porque allí se han reunido a principios de semana los líderes del G20, y esos líderes del G20, estoy seguro que con Trump en la cabeza, se han reafirmado en el cumplimiento del Acuerdo de París y del multilateralismo como instrumento para luchar contra el cambio climático. Dame un momento, Manuel, enseguida volvemos.
Estoy hablando hoy con mi compañero Manuel Planelles, experto en medio ambiente desde la Cumbre del Clima que se celebra en Bakú, Azerbaiyán. Manuel, estábamos hablando de dinero, de financiación, pero quería también que me contaras qué otros temas hay en la agenda en estos días de cumbre. Pues hay otro tema muy importante que es el de el recorte de las emisiones. En todo este proceso de desarrollo del Acuerdo de París, el próximo año en Río de Janeiro va a haber otra cumbre en la que se tienen que poner sobre la mesa los nuevos planes de recorte de emisiones de los países. Tienen que endurecerse más y tienen que conducirnos a que el calentamiento se quede dentro de unos límites, los límites menos catastróficos posibles. Entonces, aquí se espera que se reafirme un llamamiento importante que hubo en la anterior cumbre, en la del año pasado, y es ese llamamiento a dejar atrás los combustibles fósiles. Durante 30 años de conversaciones, los combustibles fósiles eran como el elefante en la habitación al que nadie se atrevía a mencionar. Hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, el mayor desastre natural de nuestra historia. Escuchábamos ahora al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que acudió a la apertura de esta cumbre en la que te encuentras, Manuel. Allí habló de las inundaciones que han devastado la provincia de Valencia. ¿Se ha hablado de la relación entre el cambio climático y este tipo de fenómenos meteorológicos? Esta cumbre no ha sido la que ha contado con un mayor número de mandatarios. De hecho, solo dos grandes líderes del G7 han acudido, que son la primera ministra italiana y el primer ministro del Reino Unido. Pero Pedro Sánchez quiso venir aquí a esta cumbre y lo quiso hacer precisamente por la Dana de Valencia. Quería, y así se lo dijo a los delegados aquí reunidos, que se entendiese que el cambio climático mata. De la Dana se ha hablado mucho y los mismos compañeros de otros medios internacionales preguntan a los periodistas españoles sobre esas terroríficas imágenes que se vieron. Y de esa Dana también se habla en algunos informes que se han presentado aquí en la cumbre. Uno, por ejemplo, señalaba cómo las lluvias repentinas, las inundaciones repentinas como las que se vivieron en Valencia se incrementan debido a la crisis climática y también debido a un urbanismo no controlado, un urbanismo que no respeta antiguos cauces de ríos o zonas inundables. Hablemos de negociaciones, porque imagino que debe ser muy interesante. Se oye ese ambiente, nos has explicado que os han pasado informes, preacuerdos. ¿Cómo de difícil es llegar a un punto en común en este tipo de cumbres, Manuel? Pues es de las cosas más complicadas que existen, creo yo. Piensa que son 200 países reunidos, 200 países con diferentes circunstancias. Hay países que tienen acuciantes necesidades sobre su población para no ya limpiar su sistema energético, sino simplemente para que su población tenga acceso a la electricidad. Luego hay países que sus economías viven de los combustibles fósiles, luego desengancharse de esos combustibles fósiles les puede tener importantes repercusiones en su economía y en su modo de vida. Es muy difícil y además el propio sistema de negociación y cómo se llegan los acuerdos en estas cumbres lo dificulta más todavía, porque no se vota, sino que los acuerdos, los textos legales se adoptan por consenso. No es unanimidad, pero básicamente es que en el momento de que el presidente de la cumbre le dé al martillo, nadie levante la mano para decir no estoy de acuerdo y lo bloquee. ¿Y qué pasa si no se llega a un acuerdo? Pues si no se llega a un acuerdo, como ha ocurrido en algunas cumbres, lo que se hace es posponerse. Si no se consiguiese, en este caso, por ejemplo, llegar a una meta de financiación concreta, lo que se haría es emplazarse o bien a la próxima reunión del año que viene, o bien hay veces que se ha optado por una fórmula denominada como una COP
bis, es decir, como una continuación de la cumbre a mediados de año, normalmente que se celebra en la sede del área de cambio climático de Naciones Unidas, que está en la ciudad alemana de Bonn. Tú ya has hablado de la próxima cumbre, con esto me gustaría cerrar. Dime qué papel está teniendo Brasil, que será la sede de esa cumbre, en este asunto del clima. Pues mira, si antes hablábamos de Reino Unido como ejemplo positivo, Brasil también lo ha sido. ¿Por qué? Porque Brasil también ha llegado primero aquí a la cumbre con un nuevo plan climático, ya con los deberes hechos, diciendo aumento mi planificación de recorte de emisiones de aquí a la próxima década, y además Brasil ha tenido un papel muy importante también como anfitrión de la cumbre de Río de Janeiro, en esa cumbre en la que el G20 lanzó ese mensaje en el que se reafirmaba en su compromiso de mantenerse dentro del Acuerdo de París. Es difícil pero apasionante, Manuel. Sí, es apasionante, yo creo que es la palabra. Que acabe bien esa cobertura. Gracias. Muchas gracias. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.